Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Una vez más, tengo el honor de ser su anfitriona. Mi nombre es Carol Uribe, soy social legal en Big Bang Group. Esta noche tendré el placer de dirigir este espacio que Big Bang Group ha creado y al que le denominamos Digital Consulting Line. Es un espacio que Big Bang ha generado con la intención de poder compartir con todos sus seguidores y clientes información, capacitación que nos permita mantenernos actualizados en las diferentes ramas de interés empresarial. Permítame, por favor, comentarles un poco quiénes somos y a qué se dedica Big Bang Group. Big Bang Group es una plataforma B2B y marketplace. Somos una consultora digital en la gestión empresarial. También brindamos otros servicios como es la selección de personal y la homologación de proveedores. Tenemos también los servicios de cursos online e in-company para empresas, tanto en las ramas de recursos humanos, contabilidad, finanzas, temas de ISO, de seguridad, logística, legal, entre otros. Tenemos el gusto de ser la primera plataforma en este modelo de negocio como consultora digital en el Perú y en Sudamérica. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página web, en nuestra plataforma www.bigbanggroup.com. Referente a los certificados que entregaremos a todos nuestros participantes del día de hoy, estos serán entregados el día de mañana en sus correos vía email o por WhatsApp. Esta noche le vamos a agradecer a todos nuestros participantes y oyentes que dejen sus preguntas a través de nuestro chat o comentarios. Al final de la presentación de nuestra invitada, los vamos a responder con mucho gusto. Para dar inicio a nuestro webinar esta noche, hemos tomado un tema muy importante, un tema que últimamente está siendo de mucha coyuntura en nuestro país. ¿Cómo afrontar una inspección de SUNAFIL referente a seguridad y salud en el trabajo? Hoy por hoy, muchas empresas y muchos de nuestros clientes vienen a preguntarnos, sin importar el tamaño de la empresa, micro, pequeña, mediana y grande, me ha caído una carta de la SUNAFIL, una circular donde me indica de que debo de cumplir requisitos de seguridad y salud. Estoy un poco alertado o asustado porque no sé cómo debo de afrontar una fiscalización. Esta noche vamos a tocar algunos de los puntos importantes que son parte de estas inspecciones de la SUNAFIL. Es bastante amplia los temas que la SUNAFIL inspecciona y es bastante amplio los temas referentes a seguridad y salud, mucho más ahora que vivimos la coyuntura del COVID-19, donde el tema de seguridad y salud ha sido tomado como uno de los pilares importantes para la protección de los derechos laborales, aún más por la Organización Mundial de la Salud. Esta noche tengo el honor de presentar a uno de nuestros mejores consultores. Ella es nuestra líder en temas de ISOs, no solo de seguridad y salud, sino también medio ambiente y calidad, experta en certificaciones de Trinorma. La ingeniera Lenina Fernández Maguiña, máster en gestión de medio ambiente, calidad y prevención de riesgos, especialista en seguridad, medio ambiente y calidad con más de 15 años de experiencia en distintas empresas del sector de construcción, minero, transporte e industrial. Bueno, les invito a darle un aplauso a través de las redes a Lenina. Lenina, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Buenas Pues, noches. Muchas gracias por la invitación. te dejo el pase, Lenina, para poder disfrutar de esta exposición que yo sé que nos va a ilustrar mucho. Adelante. Ok, Carola, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Como ya me presento, Carola, me llamo Lenina Fernández. Soy ingeniero industrial especializado en prevención de riesgo, medio ambiente y calidad. Tengo 15 años dentro del sector minería, industria, retail y transporte. Entonces, quiero en esta noche poder despejar algunas dudas que como responsables del área de lo que es seguridad y medio ambiente, pasamos por la fiscalización laboral cuando SUNAFIL toca nuestra puerta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos tener para afrontar una inspección con éxito? En esta presentación voy a poder darles los pasos que debemos
seguir para tener una adecuada gestión? Bueno, empecemos. En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar nosotros cuál es el objetivo de este curso. Es darles las herramientas, darles ayuda en cuanto a las disposiciones que hay para que puedan ustedes cumplirlas y no tener ninguna penalidad. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder discernir el marco legal que refiere a la SUNAFIL, en este caso, y también al sistema de gestión de seguridad y salud. Como ustedes saben, el marco legal que rige a la SUNAFIL es la ley número 28806, es por el cual la SUNAFIL le dan las facultades para inspeccionarnos. La SUNAFIL es parte del Ministerio de Trabajo, es un ente fiscalizador. ¿Qué te va a fiscalizar en cuanto a seguridad, salud en el trabajo? La ley 29783. Asimismo, nos va a fiscalizar el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, y ahora en contexto de pandemia, la SUNAFIL tiene su protocolo de inspección sanitaria, ¿no? Que ya está en su segunda versión, que se actualizó el 11 de julio, que es el Decreto Supremo 005-2020 de la SUNAFIL. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver nosotros por qué se inicia una inspección. La inspección se inicia por dos causas. La primera causa es porque la SUNAFIL tiene su agenda ya programada de las visitas que va a hacer a los diversos sectores. Pero puede surgir el hecho que se haya presentado un accidente en un determinado sector y entonces aboca los esfuerzos para revisar la gestión de ese sector. Recuérdense cuando pasó lo de McDonald's, la SUNAFIL empezó a hacer las inspecciones en ese tipo de empresas para ver si se cumplía lo que venía a ser las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo. La otra forma que se pueda dar una inspección es por una denuncia de nuestros trabajadores que no estamos cumpliendo con lo mínimo en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, presenta su queja y por ende, por oficio, la SUNAFIL llega, ¿no? También se puede dar porque hubo un accidente y como empresa no se tomó, no, o sea, no se tomó todas las previsiones para salvaguardar a nuestro trabajador y bueno, también denuncia y por eso la SUNAFIL viene a la puerta. Esto en cuanto por qué va la SUNAFIL a nuestra puerta, ¿no? ¿Por qué llega? En la siguiente diapositiva podemos ver nosotros que cuando la SUNAFIL llega a nuestra puerta, nosotros le debemos dejar el ingreso hacia nuestras instalaciones. Salió la resolución 031 del 2020, en donde te dice que el inspector comunica su presencia, tú tienes un plazo máximo de 10 minutos para que le hagas ingresar a las instalaciones. Tú no puedes obstruir su paso, porque eso es una infracción muy grave y te pueden penalizar. La penalización va a depender del tamaño de empresa que seas. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver cuánto es una multa según el tipo de empresa que nosotros somos, ¿no? Está una microempresa, ya que es muy grave, puede llegar hasta 150 UITs. Si es una pequeña empresa, va a depender de la cantidad de trabajadores y así sucesivamente la multa que les puede tocar por obstruir la fiscalización. Entonces es algo que no se debe hacer. Están en tu puerta, tú le debes dejar el ingreso. En la siguiente diapositiva vamos a ver la tabla que salió el año 2020 con el decreto Supremo 008. Ya está rebajada porque para el año 2017 estaba más alto, no, para el año 2016, disculpen, ya estaba más alto y hubo una variación. Por ejemplo, ¿cómo me van a multar a mí? Supongamos que soy una microempresa
y no le he otorgado EPPs a mis trabajadores para que hagan su actividad. Esta es una falta muy grave porque la ley 29783 te dice que le debes dar los implementos de seguridad para que desarrolle su actividad. Entonces, tengo 3 trabajadores expuestos, es muy grave, es 0.29. Ese 0.29 lo multiplico por el valor de la OIT y ese es el total de multa que me van a imputar por no haber cumplido las disposiciones en seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, medio ambiente no, pero más en seguridad y salud, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como responsables del área de seguridad debemos hacer? Porque si ustedes pues hacen su cálculo rápido, la multa puede ser muy alta. Y puede ser, es mejor por eso implementar un buen sistema que sea sólido, robusto, para no tener penalidades. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a poder nosotros ver las causales también, ¿no? Una vez que se da la multa, pero si son faltas graves, hay una sanción civil, penal y administrativa. La administrativa es la multa, pero, por ejemplo, el empleador, en el artículo 25 de la 29783, te dice que debes darle todas las condiciones para que ejecute su actividad sin, sin, sin exposición a un peligro inminente. Entonces, en este caso, ponte que no cumplas o tengas un andamio en mal estado o improvisado y tu trabajador se cae y pasa a mayores o fallece, hay una responsabilidad penal. Entonces, el representante legal de la compañía o el dueño de la compañía puede tener una pena privativa de su libertad. Entonces, esto no es cuestión de juego, por eso es muy importante que los asesores indiquemos esto a las gerencias generales. Ahora, ¿y esto cómo se da? Por la tipificación de la falta. Son leve, grave o muy grave. Tiene su propia reglamentación. En la siguiente diapositiva, algunas pautas que nosotros debemos tener cuando ya finaliza una inspección. Cuando finaliza una inspección, nosotros debemos pedir, por ejemplo, al auditor que ha ido o al fiscalizador que ha ido, o sea, cuáles son los plazos, preguntarle qué tipo de documento requiere, cómo se lo debo hacer llegar ese documento y todas las consultas para no tener una sanción posterior por incumplimiento, ¿no? Porque ellos te dan 10 días para responder. Y ahora, en contexto de pandemia, 10 días, ¿cómo respondo? Porque físicamente no es. Entonces, a través de su casilla electrónica. Entonces, todas esas dudas que tengan al finalizar la inspección, uno lo debe preguntar. No tenerle miedo al inspector, porque muchas veces ellos te pueden ayudar a mejorar tu gestión. La SUNAFIL es un ente que regula el cumplimiento, recuerden eso, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos, no tenemos penalidad, pero a veces algunas faltas que hay y no lo quieren cumplir, la SUNAFIL puede ser un gran apoyo para las gestiones. Entonces, no lo vean como si fuese el enemigo, porque no lo es. Es el que fiscaliza, el que regula y el que nos dice hacia dónde hay que ir y cómo hay que cumplir. En la siguiente diapositiva ya entramos en sí a lo que viene a ser el proceso de fiscalización en seguridad. En las anteriores diapositivas se ha explicado por qué va, qué es lo que hace, cuándo va, el tiempo mínimo que debemos nosotros tenerlo en puerta, asimismo, cuáles son las tasas en cuanto pago por penalidades por incumplimientos y la tabla de cuánto correspondería, ¿no? Entonces, ahora vamos en sí a lo que viene a ser seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que me va a pedir el fiscalizador? El fiscalizador me va a pedir entrevistar a mi comité de seguridad. ¿Y sus criterios cuáles van a ser? La ley, la 29783, el reglamento de la ley y la guía para de los representantes del comité. Entonces, para eso yo ya debo tener toda esta documentación, debo haber ya elegido a mi representante del comité. Recuerden que el comité es muy importante porque el comité te va a aprobar
documentación, te va a aprobar el programa, el paso, te va a aprobar los CIPER. Es el nexo, es la comunicación que tienen los trabajadores con el empleador. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro y bien en cuenta y establecerlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver dentro de la auditoría documentaria qué es lo que nos va a también pedir la SUNAFIL. El reglamento, el RISC, reglamento interno de seguridad, nos va a pedir el plan y programa, nos va a pedir el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, nos va a pedir el plan anual de capacitación, las inspecciones, el registro de investigación de los accidentes. En la siguiente diapositiva seguimos viendo lo que nos pide la SUNAFIL. Nos pide los informes estadísticos, el libro de actas de cumplimiento de los acuerdos de comité. Asimismo nos pide el distintivo, por ejemplo, del personal que es miembro del comité, ¿no? Y ahora en la actualización nueva de la ley de la 29783 nos dice que el comité también tiene que estar identificado, que es el miembro dentro de lo que viene a ser su planilla de pago, ¿no? Dentro del PDT. Y eso también se lo va a pedir, no se lo va a pedir al área de seguridad, pero sí al área de recursos humanos. En una inspección que hace la SUNAFIL, tanto el área de seguridad como el área de recursos humanos están muy ligados. Entonces, ese es un tema que nosotros siempre también debemos de trabajar en equipo. ¿Qué más me va a pedir? Mis reportes de accidentes. Entonces, eso es lo que yo debo tener dentro de mi gestión. En la siguiente diapositiva vamos a verlo paso por paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vamos, la autoevaluación de mi sistema. Llega el inspector y me va a decir, a ver, ¿cómo has hecho tu autoevaluación de tu sistema? Y en la siguiente diapositiva está lo que yo debo haber ejecutado. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a nosotros poder ver qué es lo que nos va a pedir. Nos va a pedir el estudio de línea base. Recuerden eso. Nosotros todos, antes de implementar un sistema, tenemos un estudio de línea base. Y ese estudio de línea base lo debemos ejecutar. ¿Por qué es importante eso? Porque con eso como dice, el estudio de línea base es la base que nos está permitiendo hacer el sistema. Y eso tiene que estar documentado. Y debe ser un registro que lo debo tener y es lo que me va a pedir el inspector. En la siguiente diapositiva vamos a ver el marco legal de lo que nos pide. Por ejemplo, si yo soy una empresa que soy del rubro del sector eléctrico, a mí me aplica la 29783, pero mi sector está reglamentado. Y mi sector me aplica la resolución ministerial 111-2013. Entonces, en las dos yo me tengo que basar para mi cumplimiento de seguridad. Y eso también debe estar establecido. Entonces, los sectores están legislados, no todos, pero los que ya están, hay que seguir el reglamento del sector también. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver las responsabilidades que tiene el empleador. Esto está dicho en el artículo 34 y 35 de la ley, que es la 29783, que dice, debe elaborar un mapa de riesgos. Y este mapa de riesgos debe estar aprobado, debe estar ejecutado, elaborado con el representante de los trabajadores, que en este caso es mi comité, y debe exhibirse en un lugar visible. Muchos lo tienen en la entrada de sus áreas de trabajo o en la entrada de la empresa. Es un lugar para yo, cuando yo ingreso, ponerme frente y evaluar todos los riesgos a que me estoy exponiendo al ingresar al área. Para eso es un mapa de riesgo. Si que cuento con 20 trabajadores, debo haber hecho mi RIS, haber hecho aprobar por el comité
debo haber realizado las 4 capacitaciones del año, porque esas son las obligaciones que tengo como empleador. Debo haber entregado su RIS y debo haberle adjuntado las recomendaciones en seguridad salud en el trabajo, que no es su hiper por puesto de trabajo, no, son recomendaciones que hay que darle al trabajador cuando ingresa a laborar a la empresa. Muchos lo tienen dentro del contrato, otros como una hoja adicional al contrato, pero sí se le entrega al trabajador cuando inicia labor en la compañía. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver el paso 3, que es la elaboración de la política. Recuerden, mi primer punto, mi estudio de línea base. Mi segundo punto, tengo que saber dónde estoy parado, qué es lo que me aplica la ley general y en qué sector estoy. Dentro de eso, el empleador debe tener sus responsabilidades y como paso 3 tengo mi política. ¿Qué debe tener mi política? Recuérdese que mi política es un compromiso. ¿Es un compromiso para qué? Para la mejora continua, para prevenir los daños, para cumplir lo que viene a ser los requisitos legales. Entonces, yo debo tener señalado esos puntos dentro de mi política. Y es también lo que me va a revisar el inspector. Entonces, esto es como un checklist que les estoy diciendo que ustedes lo deben tener para evitar una sanción posterior, ¿no? que todo es, ¿cómo se llama? Es un costo alto, la verdad, una sanción dada por la SUNAFRA. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo elaborar el reglamento interno de seguridad. Eso está en el título 4 y en el capítulo 2 de la ley. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Mi reglamento interno vienen a ser las normas que va a regir la organización. Entonces, este documento tiene que tener lo que hace mi empresa. O sea, yo, por ejemplo, si yo me dedico al rubro eléctrico, no puedo tener un reglamento interno que se dedica al rubro de alimentos. Son, son procesos distintos de trabajo. Entonces, a veces pasa que los RIS son copy pega de otras empresas, no lo leemos y podemos decir, pues, por ejemplo, ¿no? Que el trabajador cuando entra a las áreas de trabajo debe tener COFIA, que es el cubrecabello, y cuando el sector eléctrico no le corresponde. Entonces, cuando se elabora el reglamento, debemos, como dice tal, elaborarlo, ver paso por paso a qué actividades yo desarrollo como organización y a eso tengo que trabajar. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, la ley me va pauteando. En la siguiente diapositiva vemos, por ejemplo, qué tiene que tener el RIS, ¿no? Ahí está dado los objetivos, el liderazgo, las atribuciones y obligaciones, los estándares y la preparación y respuesta a emergencias. La ley en el artículo 74 te da las pautas que debe tener. Guíate de esto. ¿Para qué? Para que puedas ejecutar un RIS adecuado a la actividad que haces. Y cuando vaya a la SUNAFIL, no te diga, oye, tu trabajador se accidentó por ejemplo, ¿no? Por manipular productos químicos, pero tu organización, ese puesto de trabajo no manipula productos químicos, pero tampoco está dicho en su RIS, entonces no hay una forma de cómo tú evidenciar que el trabajador no lo debía hacer, ¿no? Entonces, el reglamento interno es muy importante, acá se debe trabajar. A veces hay una mala costumbre de copiar y pegar, ¿no? Pero por experiencia les digo que es mejor elaborarlo. En la siguiente diapositiva vamos a también tener en cuenta que la ley me dice que yo debo tener dentro de mi análisis que haga el enfoque de género, en el artículo 66. Ahora, ¿pero cómo? ¿Cómo lo trato esto? ¿Cómo hago el enfoque de género? Un ejemplo fácil y sencillo es, por ejemplo, cuando se manipula cargas.
Cuando se manipula cargas, está ya, como se dice, estructurado por género, ¿no? Cuánto puede cargar la mujer y cuánto puede cargar el varón. Entonces, ahí estoy dando el enfoque de género a mi análisis. Asimismo, cuando hay trabajadoras embarazadas, debo hacer un análisis y la debo cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Estoy dando el enfoque de género a mi análisis. Eso también tiene que estar dentro del reglamento interno de trabajo. Recuerden, siempre el enfoque de género se da sin menoscabo de los derechos remunerativos y de la categoría que tenga el trabajador. Eso es muy importante y tenerlo presente siempre, ¿no? En la siguiente diapositiva, por ejemplo, está más o menos como nos dice el anexo 2 de la RM050, que debe tener mi RIST. Te guía paso a paso, entonces elaborarlo no es tan difícil, es realmente sencillo. En la siguiente diapositiva está lo que debe tener hasta el final el RIST. Por ejemplo, vemos en la siguiente diapositiva hasta dónde o hasta el final que debe tener mi RIST, que termina con preparación y respuesta para emergencias. Entonces, eso está en el anexo 2 de la RM050 y nosotros podemos tomarlo de guía y elaborar nuestro RIST de acuerdo a las actividades que desarrollamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver el paso que se refiere al comité y al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que eso me va a pedir el fiscalizador que va a mi empresa. Entonces, ¿qué debo haber hecho yo? Tener mi comité. Si no tengo el quórum necesario para tener mi comité, debo haber nombrado a mi supervisor de seguridad. ¿Y cómo lo nombro? Mediante una elección. Los 4, 6, 5 trabajadores que son de la empresa o los 2 trabajadores nombran a su supervisor de seguridad. Cuando no hay más de 20 trabajadores, pero cuando hay más de 20 trabajadores, se hace el comité. Ahora, si tengo yo mis trabajos descentralizados, tengo 20 trabajadores acá en Lima, pero también hago trabajos en Nazca con otros 26 trabajadores, entonces debo tener mi subcomité o mi comité de obra. Eso según el sector que estoy, me voy regulando a lo que me indica la ley. Entonces, ¿qué debe hacer mi comité? Debe conocer todos los documentos, informes relativos a las condiciones de trabajo, los que son necesarios y los que se deben cumplir. Que estos deben indicar las funciones de cada actividad que va a desarrollar nuestros trabajadores. Esto está en el artículo 42 de la 29783. Ahora, ¿qué más tiene que hacer? Aprueba el RIS, el reglamento ya lo vimos, aprueba el programa y el plan. Recuerden que también participa en lo que viene a ser el mapa de riesgos. Y conoce y aprueba la aprobación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué más? Aprueba, tienen que conocer la política, revisan y aprueban los hiper. Ellos vigilan el cumplimiento en cuanto a la gestión de seguridad, en cuanto al cumplimiento legal también que se pueda dar. Ahora, si hay un sindicato, también tienen participación activa dentro del comité, pero bien marcado el tema en seguridad, salud, que no puede darse más otra cosa en un comité de seguridad y salud en el trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver el paso 6, que es la elaboración de un programa. Que va a tener mi programa, va a tener mis actividades que voy a desarrollar para el cumplimiento legal y para el cumplimiento de los planes propios que tenga la empresa. Dentro de mi programa, por ejemplo, será revisión de documentos, enero, actualización del IPER, enero o cada vez que haya algún evento y debo actualizar el IPER, estará dicho también ahí. Las capacitaciones, las 4 reglamentarias, en qué mes los voy a hacer,
Está dicho los simulacros, cuándo lo va a hacer y en qué mes lo va a hacer. Estará dicho, asimismo, las auditorías, cuándo y qué tipo de auditorías lo va a hacer, ¿no? Ese es mi programa. Por ejemplo, las inspecciones PPPs, las inspecciones de las condiciones de trabajo, estará dicho en el programa. En la siguiente diapositiva vamos a ver el paso 7, que también esto sí es muy importante, el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un cumplimiento legal. Sí o sí tiene que estar dentro de nuestras instalaciones. Sí o sí tenemos que hacerlo y sí o sí tiene que participar el comité en su elaboración. ¿Ok? Entonces, en este mapa de riesgos que voy a hacer, como ven ahí la figura, están las áreas de trabajo y qué riesgos hay. Por ejemplo, voy a tomar el riesgo de almacenes, ¿no? En el área de almacenes hay riesgo de caída, tienen escaleras, y por el tema COVID tienen que estar todos con mascarilla. Entonces, esas cositas con esos pictogramas yo tengo que estar colocándolo en mi mapa de riesgos. Ahora, mi mapa de riesgos por el tema COVID tiene que estar actualizándose. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a ver los registros. ¿Qué registros me va a pedir a mí que son obligatorios? El de accidentes, los exámenes médicos ocupacionales, el documento que pueden ver ellos es el apto. Respondo no, porque si es que va un fiscalizador médico, sí, pero si no, se le enseña el apto que se tiene. Los registros de monitoreos, nosotros definimos la frecuencia del monitoreo y asimismo los planes de acción, ¿no? La mejor manera de hacer una buena práctica es hacerlo anualmente. Asimismo, los registros de las estadísticas de seguridad, de los equipos de emergencia, los registros de inducción, la capacitación, los simulacros y el registro de auditoría. Actualmente, por contexto de pandemia, no se están ejecutando los simulacros, pero eso también tiene que estar dicho en nuestra acta de comité de por qué no se están llevando a cabo, por qué no se llevaron a cabo, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver todos estos formatos de estos registros que también no los da el reglamento de la ley el 050. Nos da estos formatos referenciales con lo mínimo que debe contener. O sea, no son referenciales al 100%, o sea, es lo mínimo que debe tener un formato. Entonces, si le vas a poner más cosas, bien, ¿no? Pero es lo mínimo con lo que debes tú cumplir. Ahora en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a poder ver cuánto tiempo se guardan estos registros. Recuerden, enfermedades ocupacionales 20 años. Entonces debemos tener un sistema que guarde estos registros. Están los registros de accidentes, que es por 10 años. Es amplia la fecha, pero hay que tenerlo. Puede ser que uno lleve una gestión en una empresa y luego salga, pero estos registros se quedan para la empresa y es ético dejarlos bien ordenados y dejar dicho dónde están, ¿no? Asimismo, los demás registros están por un periodo de 5 años. Imagínense toda la documentación que tiene el área de seguridad que resguardar, ¿no? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, ¿no? Si tienes a un trabajador que tiene una enfermedad ocupacional, lo estás teniendo, y el inspector dice, ¿cuándo te accidentaste? Ah, me accidenté a eso del 2016. Ok, el registro. Ya pasaron muchos años, pero tú debes tener el registro. Entonces, es muy importante la conservación de estos registros. En la siguiente diapositiva vamos a ver estos artículos que me dicen que sí o sí los debo tener. Ahora, si yo en mi empresa tengo un sindicato, ellos tienen todo el derecho de preguntar sobre estos registros. Yo se los tengo que mostrar, así como a las personas que forman parte de mi comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora,
yo tengo que, como organización, establecer cómo o de qué manera voy a gestionar estos documentos. Si lo voy a tener dentro de unas oficinas o lo voy a mandar a un área fuera donde van a estar resguardados. Pero eso es lo que yo tengo que hacer como organización y yo tengo que garantizar que esos registros estén conservados. En la siguiente diapositiva entramos ya a lo que viene a ser. Dentro hay un registro referencial que nos da para hacer el IPER, que nos da la RM150. Nosotros lo que debemos hacer es evaluar dentro de nuestras áreas de trabajo y plasmarlas dentro de las matrices IPER. Ahora, el IPER es extenso en muchas actividades, ¿no? Entonces, algunos hacen muy tedioso el IPER, pero es la única herramienta que me va a permitir demostrar que yo he evaluado, he tomado acción sobre los riesgos y tengo las medidas de control. He identificado el peligro, he evaluado mi riesgo y he dado medidas de control. Entonces, estoy cumpliendo, estoy siendo, estoy siendo diligente con mis trabajadores, ¿no? Entonces, esa es una muy buena herramienta y la ley también te dice que lo tienes que tener. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a identificar todos los peligros. Es un ejemplo rápido de que yo tengo que tener claro, ¿no? Qué tipo de peligro debo yo tener ya identificado dentro de mi hiper, ¿no? Están los físicos, químicos, los biológicos, que lo dice el artículo 82. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo con esto? Plasmarlo dentro de mi matriz hiper. A ver, si yo tengo peligros químicos, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, ¿quién me produce los productos químicos que yo tengo? A ver, tengo un personal de limpieza que limpia los baños. Entonces, esto le está produciendo vapores, entonces yo debo haber evaluado el peligro, el riesgo y haber tomado las medidas de control para que este trabajador esté protegido y no esté expuesto. Eso es muy importante, por eso el IPER es una herramienta muy importante dentro del sistema. Es lo que nosotros debemos sí o sí hacerlo, punto por punto, paso por paso, y más las personas que llevamos el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque es nuestro día a día. Entonces debemos conocerlo desde el punto A hasta el punto Z. A ver, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver la evaluación de riesgo que nos da también la RM050, ¿no? Son las valoraciones. Este documento, para cuando va el fiscalizador, es muy importante que esté cada actividad identificada, que se haya identificado el peligro de esa actividad, que se haya evaluado el riesgo, que se haya tomado las medidas de control y que se tenga evidencia de las medidas de control que se han tomado, ¿no? No simplemente yo pongo, por ejemplo, inspeccionar las herramientas y no lo he hecho. Y digo, no, dentro de mi paso está inspeccionar en septiembre, pero tu hiper te está diciendo que los vas a inspeccionar cada vez que haces la actividad. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces tienes que, por eso, revisar bien tu hiper para poder tener todos los cumplimientos que tú estás indicando, lo vas a ejecutar. En la siguiente diapositiva también podemos ver otros registros que nos piden, que vienen a ser el tema de los monitoreos. Muchas veces no se hacen los monitoreos y exponemos muy mal a nuestros trabajadores y eso no se debe de hacer. Ahora en el país hay diversas empresas que hacen monitoreo. Hay varias, no hay unas 4 o 5 como hace 10 años atrás o 12 años atrás. Hay muchas empresas que hacen monitoreos. Entonces nosotros debemos programar estos monitoreos, ¿no? Y esto, yo, ¿cómo defino qué monitoreos yo requiero en mi hiper? Porque recuerden que estoy identificando peligros, estoy evaluando mis riesgos y debo tomar mis medidas de control.
Por ejemplo, si sé que la máquina es ruidosa, pero no sé cuánto, entonces, ¿qué hago? Hago mi monitoreo. Pero no puedo poner en mi hiper como medida de control el monitoreo, no, porque el monitoreo es algo que debo hacer antes de tomar una medida de control después. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que la máquina es ruidosa, no voy a poner medidas de control, hacer el monitoreo. Ya debo hacer el monitoreo para saber cuántos decibeles da la máquina y poder tomar mi medida de control. Eso, por favor, no confundamos. ¿Qué más debo yo hacer? Debo ver la iluminación, que sea la adecuada para la ejecución de los trabajos. Cuando va el inspector, entra a las áreas. Y, por ejemplo, tú ves que todo el área está iluminada y tú dices, no, pero no necesitaba hacer iluminación porque está iluminada. No, pues, no sabes cuánto lux tiene esa área. Entonces, debes hacer el monitoreo para que puedas demostrar que estás en lo correcto, que no se requiere mayor iluminación porque es suficiente. Entonces, este paso es muy importante. Asimismo, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver qué más debo hacer, los riesgos disergonómicos. Esto es muy importante. El médico ocupacional lo sabe y nosotros que llevamos el sistema de seguridad y salud en el trabajo también lo sabemos, ¿no? Hacer esta evaluación de riesgos disergonómicos es muy importante. Por ejemplo, ¿no? si, si un trabajador te dice, tengo dolor repetitivo de la muñeca, y tú dices, no, pero ¿por qué? Si no has hecho mucho esfuerzo, nada, pero viene trabajando de una manera no adecuada por años, se le puede inflamar y puede derivar en una enfermedad ocupacional. Y si tú nunca has monitoreado, quiere decir que no has tomado las medidas de acción y puede haber hecho que ese trabajador se agrave. Entonces, por eso una evaluación disergonómica es muy importante. Ahora, la evaluación psicosocial. Ustedes saben que estamos en época de pandemia, estamos trabajando en casa, algunos otros trabajamos día a día en la empresa y, y el efecto psicosocial es muy distinto en este contexto ahora, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer un muestreo de un riesgo psicosocial. Son checklists que lo puedes pasar al trabajador que está haciendo trabajo remoto y al trabajador que está haciendo trabajo en planta. Para que tú puedas ver cómo les está afectando todo el contexto en lo que viene a ser pandemia y nuestro trabajo. Que no, y a veces salen, ¿cómo le puedo decir? Los resultados que hay que trabajar más, el tema de clima laboral, hay que hacerlo, ¿no? Porque al final el trabajador debe estar bien para ejecutar una buena labor. Y eso es lo que nos dice la ley, cumplir. Eh, hemos visto punto por punto qué es lo que me va a pedir el inspector, qué es lo que debo tener yo. Con esta guía rápida espero yo haberlos ayudado para que ustedes puedan implementar un sistema. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complejo si es que lo hacemos a conciencia, paso por paso. Cada paso que les he indicado ha sido para que ustedes puedan tener una guía, implementen su sistema y cuando si ya lo tienen implementado, hagan una verificación de cumplimiento y cuando vaya a la SUNAFIL, no le tengamos miedo, ¿no? Como si fuese el cucu, no nos va a hacer, no. Realmente la SUNAFIL nos ayuda. Bueno, eso era lo que yo les quería comentar en esta breve exposición. Espero haber sido de ayuda. En caso tengan consultas, preguntas, pues Diana, absolverlas. Muchas gracias, Lenina. De verdad que es un placer escucharte. Sé que este es un tema muy extenso y que tomaría más que una noche de tu tiempo para que nos puedas nutrir con tanta información. Si me permite robarte unos minutos más de tu tiempo, quiero hacerte llegar unas preguntas. Nos dejó una pregunta la señora Liz González. Ella nos consulta
en el caso de las ONGs, que son los organismos no gubernamentales, si ellos no cumplen con las normas de seguridad, a ellos también se les sanciona igual que a una empresa común y corriente. Bueno, gracias por la pregunta, Liz. Claro que sí, está dentro, trabaja dentro de territorio nacional, le aplica la ley, la 29783, y debe cumplir con todas las cosas, eh, debe cumplir con todos los requisitos que le pide la ley. No está extinta a no cumplirlos, así sea ONG. O sea, primacía de la realidad, trabaja dentro de Perú y lo debe de hacer. Gracias, gracias, Lenina. Tengo otra pregunta más. Esta me parece muy interesante. ¿Qué pasa si el inspector de la SUNAFIL quiere ingresar a una planta, obviamente hacer la inspección? Esta pregunta me la hace el señor José Medina, pero no tiene SCTR. ¿Lo debo dejar ingresar? ¿Qué debo hacer? A ver, es una planta, la planta tiene una garita y tiene, a veces algunas plantas tienen la oficina y otras no. Tú lo debes dejar entrar a la garita, decirle, le abres la puerta, le haces entrar, señores, espérense, de aquí para allá, este es mi mapa de riesgo, tengo riesgos inherentes a la actividad que estoy realizando, usted no puede ingresar si no tiene este requisito, pero usted qué requiere, yo se lo puedo alcanzar acá, en este momento, pero le estás permitiendo el ingreso, no estás obstaculizando su labor, entonces no te va a multar. Entonces, para ver más que todo esa disposición, decir, ya, ok, llama a los miembros del comité, hace esto, entonces vas a tener tu herramientas para poder responder rápida, pero si le cierras, no, te penalizan, o sea, en 15 días tienes la resolución en tu casilla electrónica, ya estás penalizado y eso no hay que yo mando mi escrito, rebato, no, no se puede. Es decir, Excelente, excelente, Lenina, porque, bueno, te cuento que a mí me ha pasado con algunos clientes que no los dejaban entrar y luego terminábamos metidos en un problema. Te hago llegar otra pregunta de la señora Alina Leiva León. ¿Cada cuántos años se deben realizar los monitoreos ocupacionales? mira, en este punto va a depender, por ejemplo, de tu sector. Por ejemplo, el sector minería es anual. La ley no especifica, dice, debes tener una periodicidad de ejecución. Lo recomendable es hacerlo cada año, porque cada año las condiciones cambiaron. O, o tal vez, por ejemplo, ¿no? Yo hice una modificación a la planta y puse mis oficinas ahí, pero hice ya mi monitoreo hace 3 meses. Igual lo debo de hacer. Cambió una condición y lo debo de ejecutar. Entonces, una buena práctica es hacerlo anualmente. Tampoco voy a hacerlo cada 5 años, no. O sea, el periodo permitido que el inspector te va a decir es anual. Tú le puedes decir, no, pero no está en la ley. Ok, vamos, ¿a qué sector pertenece? Y te aplica lo de tu sector. Y los sectores están dados en la periodicidad anual, ¿no? Sí, yo comparto contigo que es mejor prevenir que lamentar, sobre todo, ¿no? Como ya lo hemos conversado con algunos de los clientes, lo que nosotros buscamos es enseñarle, ayudar y aportar con nuestros clientes es a prevenir y a no esperar que ya estén con el problema colocado, ya sea por la SUNAFIL o por una demanda laboral en el caso de un accidente, ¿no? Que nos vienen a veces a consultar, ¿no? Yo comparto igual la opinión de Lenina. Tengo otra pregunta que me parece súper interesante y más ahora, no sabe, me hace acordar a un cliente que hace poco hemos estado viendo, Lenina, y quizás vas a hacer memoria. Nos dice la señora Vilma Pérez, yo soy una pequeña empresa. Quiero saber si cumplo con los requisitos de ley, con tener mi política y porque entrego EPP. Es una parte, pero no estás cumpliendo. O sea, igual por los demás requisitos, estás cumpliendo 2 requisitos. Por los 7 o 8 requisitos más restantes, igual te van a penalizar. Estás tú exponiendo a 5 personas, te vas a la tablita, pones 5 personas, por ejemplo, no tener un hiper es muy grave. No haber dado las recomendaciones de seguridad, grave. No tener tu supervisor de seguridad, o tu, bueno, en este caso son 5, no aplica comité, también es grave. Entonces va sumando, ¿no? Sumando, pues llegar a los 150 UITs, ¿no? Puede ser todo tu capital, ¿no? Porque no es bueno arriesgar eso. Y es Entonces, sí, algo que
que bastante las microempresas piensan que no les aplica todos los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Por eso que buscamos, Lenina, que Big Bang Group, a través de nuestros consultores expertos como tú, nos permita capacitar a nuestros clientes para que pueda prevenir. Tengo una pregunta también aquí del señor Félix Reategui, bien interesante. Mira, él me dice que trabaja para una municipalidad que hace trabajo de pintura en vías. ¿Qué ley le cubre y qué debe de cumplir? Me pregunta. A ver, las obras municipales ya tienen su propia reglamentación. La ley que sí o sí debe cumplir es la 29783, pero como sector municipal está el Decreto Supremo 017, que salió en el año 2017, en donde te dice todos los requisitos mínimos que debes cumplir tú bajo el lineamiento de trabajar para la municipalidad, ¿no? Entonces, esto más que todo se da porque la municipalidad, por ejemplo, tiene micro, microempresas que hacen trabajos puntuales, ¿no? Entonces, ellos también se aseguran que estas empresas cumplan con todos los requisitos y no dejen desamparado a su trabajador, ¿no? O no dejen sin protección a su trabajador. Por eso, en el año 2017 salió este decreto supremo, el 017, que sí o sí lo debe cumplir. Le digo que lo lea, que son requisitos puntuales que debe cumplir, no solamente en seguridad, también en el tema laboral. El tema sociolaboral también es muy importante, el cumplimiento. Entonces, esos son temas que van de la mano, ¿no? Si requiere ayudarlo. Sí, si requiere asesoría, acá estamos para atenderlo. Tengo una pregunta de la señorita Ana Cristina Caruana. Buenas noches. Ella nos pregunta sobre el tema del plan de vigilancia COVID-19. La consulta es, si el inspector te pide información, entiendo que solo es por el medio de correo electrónico y por casilla electrónica, porque ahora están utilizando el tema de la casilla electrónica. Y si en caso solo le envío la información por el correo institucional, esto es materia de una multa. No entiendo, no sé si su pregunta va a que si debe contestar por la casilla y por el correo o que si debe presentarlo en físico, pero a ver, Nina, si le contestamos. Cuando la SUNAFIL te manda a la casilla electrónica lo que te pide, te dice, mándame el plan, una foto de los EPPs, mándame la entrega de los EPPs que has hecho y una foto de los controles que estás ejecutando. Eso te puede pedir. Entonces, lo que tú haces es juntas toda la información y lo puedes meter por la casilla, pero también te da un correo donde dice, en caso de tener dudas, comunícate tal. Entonces, también le adjuntas a ese correo, igual llamas y preguntas, mira, me llegó esta resolución, tal número, con tal inspector, para que ellos también te puedan direccionar, ¿no? Es mejor preguntar, estar bien informados, porque en el plazo, si no le llegó la información, porque a veces puede pasar, luego de los 10 o 12 días te llega tu carta penalizándote, ¿no? Entonces hay que asegurarse por todos lados. Si me permites aportar un poquito más, porque se está viendo bastante el tema, justo por la coyuntura del uso de la casilla electrónica. Comparto tu sugerencia. Inclusive nos dan una hoja de ruta, que es como un código, para que le hagas seguimiento a tus ingresos en la mesa de parte. La sugerencia es que le hagan la certificación de que la información llegó, igual como le dice Lenina, que se comuniquen con la SUNAFIL y busquen que comunicarse con el inspector. Hoy por hoy es mejor prevenir que la información llegue a que luego pecar de que no se entregó. Bueno, no sé si habrán más preguntas. Ya creo que hoy hemos más que abusado de Lenina, casi una hora te hemos tenido, y es un tema bien extenso, porque sé que no hemos tocado todos los aspectos, es muy amplio, es muy hermoso, realmente cada vez se vuelve más fascinante el tema de seguridad y salud, y los organismos internacionales lo están haciendo mucho más fascinante, lo que nos permite también tener una guía, ¿no?, para las empresas y como consultores para poder cubrir las necesidades. No sé si habrá más preguntas, sino igual a todos nuestros oyentes,
Si se han quedado con algunas consultas o aún no las pueden mandar por el chat, pueden escribirnos, por favor, al correo contacto@bigbangroup.com o comunicarse en nuestras redes sociales de Facebook, también estamos en Instagram. Esta capacitación la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Igual estaremos siempre encantados de compartir toda la información. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, bigbangroup.com, donde van a poder encontrar todas las consultorías que Lenina brinda a través de la plataforma de manera puntual y también las consultorías por proyectos en temas enfocados en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad, certificaciones de ISO, medio ambiente, calidad y seguridad y salud en el trabajo, norma, también en temas de homologación de proveedores. Asimismo, me permito, por favor, invitarlos al inicio de nuestros cursos para el mes de junio. Las inscripciones ya están abiertas. Este curso será dictado por Lenina y por uno de nuestros socios y expertos en recursos humanos, el ingeniero Alex Razuri, quien también es un experto en tema de recursos humanos. Ellos han generado un curso muy especial, sobre todo para ayudar a las micro y pequeñas empresas. Refiere a la integración de la seguridad y salud en el trabajo, en la gestión de los recursos humanos en el nuevo contexto de la. Este curso se dictará el jueves 3 y viernes 4 de junio. Como pueden ustedes ver ya el banner de la publicidad que lo estamos compartiendo. Los invito a que se inscriban en esto y todos los cursos que tenemos en nuestras plataformas. Este curso va a ser de mucha importancia. Les repito, va a ser dictado por la ingeniera Lenina y por el ingeniero Alex Razuri, ambos expertos en sus áreas y son nuestros consultores líderes. También quiero dar un especial agradecimiento a la agencia de publicidad Publichatsky, Publicidad a tu medida, empresa aliada a Big Bang Group, que como ustedes saben, nos brindan el soporte técnico para el webinar y siempre están ahí apoyándonos en todo lo que es digitalización. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Menina. Para mí siempre es un honor conversar contigo y aprender de ti, de toda tu amplia experiencia. Soy una fan tuya. Siempre me quedo muy educada cuando te escucho. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes e invitados. Nos vemos en el próximo webinar. Estén atentos a toda la información y novedades que estamos compartiendo con ustedes y no duden en escribirnos y en visitarnos. Muy buenas noches. Gracias.